Joel Engel, él es un escritor muy famoso estadounidense, es columnista en el periódico The New York Times. Relata una experiencia que tuvo en un autobús de la ciudad de Nueva York. Él relata esa experiencia de la siguiente forma. Dice que el autobús llevaba mucha gente, iba casi lleno, o lleno, prácticamente lleno, pero le sorprendió esa mañana el silencio en ese autobús. Había como un silencio. Solo se oía apenas el susurro de las páginas de los periódicos y el motor diésel del autobús. Varios hombres que iban bien vestidos estaban de pie en el pasillo, de modo que él pensó que no quedaban asientos disponibles. Pero al avanzar hacia atrás, vio un lugar vacío en un asiento doble del autobús y enseguida se dio cuenta de por qué ese asiento estaba vacío. El joven que ocupaba el lado de la ventanilla era increíblemente feo y su grotesca cara aparentemente se debía a tumores fibroides, pero no era solo su cara, sino que era también su cabello, largo, sucio, andrajoso y enmarañado, su ropa roída y maloliente, advertían y espantaban a todos. Evidentemente era un vagabundo y era fácil averiguar por qué estaba en esa situación. Estaba sentado con sus hombros encorvados y sus ojos fijos a través de la ventanilla. Verdaderamente era la imagen de una bestia, desamparado y dolorosamente solo. Casi paralizado por el sentimiento de lástima, Joel Engel agradeció en silencio que su hija pequeña no estuviera con él en ese momento, porque seguramente su hija hubiera preguntado inevitablemente sobre el joven en voz alta y poco discreta, o aún peor, hubiera manifestado asco, ¿no? Como son los niños, ¿verdad? Pero fue por ella, por su hija, que finalmente tomó la decisión de sentarse al lado de este hombre. Él pensó, el tipo de hombre que quiero que sea el padre de mi hija se sienta en un autobús junto a alguien cuyo único crimen es ser extremadamente pobre y feo. No puedo decir que me relajé, dice él, porque mi hombro y brazo izquierdo se encogían involuntariamente y todo mi torso se inclinaba como la torre de Pisa para no tocarlo, mientras él seguía mirando hacia afuera a través de la ventanilla, sin darse cuenta ni siquiera de mi presencia. De repente el autobús se detuvo en una parada antes de entrar en la autopista y se subieron varias personas. Entre ellas se subió una mujer anciana, muy mayor, que le costaba caminar, y fue caminando hacia la parte de atrás y yo esperé a ver si alguien, un hombre o una mujer más jóvenes, se ofrecían para darle o para dejarle un asiento. Nadie lo hizo, así que me puse de pie y le señalé mi asiento con la mano, pero ella dijo en voz alta, no quiero sentarme al lado de él. Resulta triste, ¿verdad? Leer una historia como esta. Incluso podemos llegar a sentir rabia, enojo, al pensar en el rechazo que vivió este hombre desafortunado y nos horroriza la insensibilidad de la mujer anciana, ¿no? Que dijo abiertamente y en voz alta que no quería sentarse al lado de él. ¿Cómo puede suceder esto, verdad? En un autobús público a día de hoy. Pero ¿sabes qué? Esto pasa. Y no solamente pasa en la sociedad, sino que a veces también pasa en la iglesia. De hecho, es lo que estaba pasando en la iglesia del siglo I y es algo que aborda Santiago en su carta. Santiago tuvo que dedicar una sección entera de su carta a este problema, sección que encontramos en el capítulo 2, y vamos a leerlo, verso 1 en adelante, vamos a leer hasta el 13. Dice Santiago, hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa y decís, tú, siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre decís, tú, estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado. ¿No habéis hecho distinciones entre vosotros mismos
y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos. Dice el 5, hermanos míos, amados, escuchad. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en la fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, favoritismo cometéis pecado y sois como a ti mismo, bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablad y así proceded, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. El título de esta enseñanza es ¿cómo podemos ser justos? Y no me refiero a ser justificados, ¿verdad? Por Cristo, sino cómo nosotros podemos impartir justicia. ¿Qué hacer cuando la justicia no es ciega, verdad? Porque muchas veces la justicia no es ciega. Ese es el símbolo de la justicia, esa foto que estáis viendo ahí, ¿verdad? La justicia se representa con una balanza, que es donde se ponen los dos criterios que se tienen por los que tienen que ser juzgados, ¿eh? Y también ahí no sale, pero tiene una espada en la mano, que es la autoridad para decidir, y por supuesto una venda en los ojos. La justicia debería ser ciega, pero nosotros no somos ciegos. ¿A que no? Igual que pasaba en este autobús que hemos puesto de ejemplo en la historia de Joel Engel. Entonces, ¿cómo nosotros podemos impartir justicia y no discriminar? Ese es, digamos, el subtítulo de este título de lo que hoy vamos y quiero que abordemos en esta mañana. Resulta triste, como hemos visto leer la historia que acabamos de leer, pero como he dicho antes, esto pasa y pasa muy a menudo y todos somos susceptibles a, de alguna manera, menospreciar o de alguna manera hacer acepción de personas o discriminar a las personas. De hecho, como he dicho, es lo que estaba pasando y es lo que vemos que en el capítulo 2, verso 1 al 13, Santiago confronta. Él está confrontando la discriminación social. Eso que hace que una persona... ¿Qué es? ¿Cómo definiríamos el término discriminación? Discriminación, según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, es seleccionar excluyendo. O sea, selecciono y excluyo aquello que no quiero. Dice que se trata, la segunda sección dice, dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental, etc. Y este era un problema que Santiago aborda, el de la discriminación social, y él concentra ese problema en un estrato, aunque esto tiene mayor aplicación. Él lo concentra en lo que estaba pasando con los ricos y los pobres en esta primera iglesia del siglo I. Pero los principios que nos da son de aplicación muchísimo más amplia, no solamente en este caso. Existen, al menos, por lo menos que yo sepa, quizá pueda haber alguna más, ¿no? Pero yo creo que estas 5 áreas engloban todo lo que puede llegar a ser susceptible en nuestra vida en cuanto a la discriminación. O sea, 5 áreas en las que los cristianos podemos sentirnos tentados a discriminar. Número 1, por la apariencia, ¿verdad? Quizá enseguida discriminamos por la apariencia. A ti te aparecen 2 o 3 como estos por la calle a las 1:30 de la noche y tú no les das un beso y un abrazo. ¿Verdad? Sí, discriminamos por la apariencia, por cómo la gente va vestida o cuál es su forma o su apariencia, ¿no?
Esto es real. Aquí el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿verdad? También discriminamos por la raza. Por supuesto que sí. ¿Quién no discrimina por la raza? ¿Cuántas veces hemos oído términos y frases como mira el moro este, o mira el ecuatoriano este? Aquí en España digo, o mira este, o mira el franchute, ¿no? O mira el guiri. Es una forma de discriminación racial. ¿Por qué? Porque es diferente a ti en cuanto a raza. Quizás los hermanos que habéis venido de fuera, de las naciones, sabéis de qué estoy hablando. ¿A que sí? ¿Sí o no? Claro. También se discrimina por la edad. ¿Dónde va el viejo este ya? Por ahí. ¿Verdad? Se discrimina por la edad. También discriminamos por los logros. ¿Y este quién es? ¿Qué estudios tiene este? Pero si este no sabe ni hacer la O con un canuto. ¿Cuántas veces, verdad? Estoy poniendo ejemplos, porque esos son tipos de discriminación por los logros. O si ha logrado algo importante, parece que lo aceptamos. Si es alguien que no tiene logros importantes, es como que... ¡bah! ¿Y qué me dices el último? Por la riqueza. También discriminamos por la riqueza. ¿Y este quién es? ¿Y este cuánto tiene? ¿Verdad? Son 5 áreas susceptibles a la discriminación y que tenemos que tener muy en cuenta. Luis Smedes, teólogo y cristiano, nos recuerda que todos podemos llegar a discriminar a cualquier persona a menos que nosotros seamos capaces de desarrollar la clase de amor que va más allá de las etiquetas, y él hace énfasis en esas etiquetas que nos gusta colocar en las personas. Dice lo siguiente en su libro, dice, ponemos etiquetas a la gente, igual que los diseñadores cosen etiquetas en la ropa, y después de poner esas etiquetas dejamos que esas etiquetas nos digan lo que las personas son y lo que las personas valen. Por ejemplo, si valoramos la inteligencia en lo que hacemos a un niño, a un joven, o a un aprendizaje rápido o lento, y la primera pregunta que hacemos a un niño, a un joven o a un adolescente es ¿cómo te va en el colegio? ¿Verdad? Si valoramos, por ejemplo, el dinero, etiquetamos a las personas como ricas o pobres o de clase media, y la primera cosa que queremos averiguar de alguien es cuánto gana. Si valoramos la apariencia física, etiquetamos a las personas como atractivos o no atractivos. Y lo primero que preguntamos sobre alguien es, oye, ¿es guapo o es guapa? Oye, te está hablando de un chico, ¿no? ¿Pero es guapo? Imagina, y pone él, Smedes, pone un ejemplo. Dice, imagina que tenemos a un grupo o una iglesia que valora mucho las familias estables y los matrimonios duraderos. Una iglesia que hace mucho énfasis en las familias saludables, en los matrimonios estables, en los matrimonios duraderos. Resulta que una de las mujeres que se congrega allí tiene dificultad con su esposo es un maltratador, alguien que le pega una paliza todos los días o que la maltrata verbalmente, alguien que es imposible de vivir, y entonces esa mujer se divorcia. Enseguida la iglesia la etiqueta como mujer divorciada. Y la iglesia se vuelve ciega a la realidad de esa mujer, a sus dolores, a sus dones, a sus necesidades. Cuando llega a la iglesia gente con problemas, enseguida las etiquetamos como problemáticos. Y dice Smedes, y nos perdemos el tesoro infinito que nos vienen a traer. Tremendo, ¿verdad? Hoy termina diciendo, vemos que las razones de Santiago para rechazar el espíritu discriminatorio se presentan de manera clara e irresistible y nos retan a examinar nuestro corazón para ver si tal vez estamos albergando un prejuicio o incluso un odio secreto. Dicho esto, a modo de introducción, quiero que veamos 6 puntos hoy. El primero de ellos es que la discriminación social es incompatible con nuestra fe. ¿Qué he dicho? A ver, todos juntos. La verdad que no sois un coro gospel, ¿eh? La discriminación social es incompatible con la fe cristiana. Santiago se dirige a sus lectores empezando esta parte de su carta diciendo, hermanos míos.
Esa expresión es para recordarles que el problema que va a discutir se trata de un asunto de familia. Y cada vez que Santiago usa este término, hermanos míos, es para identificar a todos aquellos que van a leer su carta para que se preparen, porque él va a señalar algo que necesita cambiar en nuestra vida. Y en este caso está a punto de desatar una fuerte denuncia contra toda forma de prejuicio, contra toda forma de favoritismo, contra toda forma de arrogancia y de acepción de personas. Este tema era familiar para muchos de los lectores de esta carta, aquellos que formaban parte de la iglesia del primer siglo, porque conocían muy bien, como buenos judíos, todas las advertencias contra la discriminación que el Antiguo Testamento hace. Yo quiero repasar algunos textos bíblicos del Antiguo Testamento que denuncian la discriminación. Mirad lo que decía el Antiguo Testamento. Proverbios 19:15, perdón, Levítico 19:15, aunque ponga ahí Proverbios, está mal, ¿vale? Dice, no harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. Dice Deuteronomio 1:17, no mostraréis parcialidad en el juicio. Parcialidad es tomar parte. Tú eres parcial cuando tomas parte y eres imparcial cuando no tomas parte, cuando eres justo, ¿entiendes? Dice, mostraréis parcialidad en el juicio, lo mismo, no mostraréis parcialidad en el juicio, lo mismo oiréis al pequeño que al grande, no tendréis temor del hombre, porque el juicio es de Dios, y el caso que sea muy difícil para vosotros, me lo traeréis a mí y yo lo oiré. Dice Deuteronomio 10:17, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Deuteronomio 16:19 dice, no torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. Proverbios 24:23 dice, también estos son dichos de los sabios, hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Proverbios 28:21, este último, hacer acepción de personas no es bueno, pues por un bocado de pan el hombre pecará. Está claro, ¿verdad?, que el Antiguo Testamento denuncia la discriminación y la acepción de personas. La palabra distinciones del versículo que emplea ahí Santiago, cuando dice que no hacéis distinciones, describe el favoritismo injusto que se estaba mostrando en esa primera iglesia a los visitantes ricos a las reuniones, mientras que se prestaba poca atención o ninguna a aquellos que eran más pobres. Según Santiago, esta conducta estaba deshonrando a Dios porque Dios nunca hace acepción de personas. La distinción se menciona varias veces en el Nuevo Testamento y la mayoría de las veces se refiere a la falta de parcialidad en el trato de Dios con las personas. Por ejemplo, en Hechos 10:34 dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Este es el momento cuando él tiene que predicar en casa de Cornelio, ¿verdad? Un gentil. Dice Romanos 2:11, y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas sabiendo acción de personas. Efesios 6:9 está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. Efesios 6:9 dice, y vosotros... ¿No? Bueno, no pasa nada. Hemos leído ya Efesios 6:9. Colosenses 3:25 dice, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de persona. La referencia que hace Santiago al Señor Jesucristo en ese mismo versículo como nuestro glorioso Señor, escucha esto. Porque él es como que Santiago siempre está intentando enfocarnos en el modelo. Por eso él dice, él hace referencia a nuestro glorioso Señor y está queriendo establecer un contraste drástico y dramático entre la gloria verdadera del Señor Jesucristo y la gloria falsa de las brillantes riquezas que habían captado la atención de los cristianos en esas reuniones. Entonces, el Señor Jesucristo es el ejemplo supremo, porque Jesús mismo fue quien nos mostró, y no solamente nos mostró, sino que estuvo dispuesto a dejar todas las comodidades del cielo
para peregrinar por esta tierra, se hizo humano y fue a la cruz en un acto que desarma a cualquiera que tenga pensamientos de prejuicios sociales en la iglesia. Filipenses 2, 5, 8 dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La cruz es una demostración visual de nuestra necesidad de amar a todas las personas. Me gusta lo que dice Matthew Henry en su comentario, y dice lo siguiente, dice, es algo que se ha usado mucho, porque Matthew Henry, un comentarista muy famoso, dice: veamos la cruz de esta manera. El poste vertical es más largo que el horizontal, porque se estira hacia arriba, hacia Dios. El poste horizontal se estira hacia los lados al nivel de toda la humanidad. En la cruz alcanzamos cierta altura para conectarnos con el cielo, pero nos quedamos al nivel en que podemos servir a toda la humanidad. Cuando creemos en el Cristo de esta cruz, nuestra preocupación, nuestro amor y nuestro servicio deben estar dispuestos a alcanzar a toda la humanidad, porque todos estamos al mismo nivel sin pensar en nuestra condición de vida o en nuestra raza. ¿Amén? Así que está claro que en este primer punto la discriminación social es incompatible con nuestra fe cristiana. El segundo punto es que la discriminación social no representa el llamado de la iglesia. Me gusta la paráfrasis de J.B. Phillips del pasaje de Santiago, capítulo 2, verso de 2 al 4, porque hace que este problema suene como si acabara de ocurrir el domingo pasado en una iglesia. Él dice lo siguiente, dice: supongamos que un hombre entra a una reunión bien vestido y con un anillo de oro en su dedo. Y otro hombre, obviamente pobre, llega con ropas andrajosas. Si le prestan atención especial al hombre bien vestido y le dicen: siéntate aquí, por favor, es un asiento excelente. Pero le dicen al pobre: tú, quédate ahí de pie. O si te vas a sentar, siéntate aquí en el suelo. ¿No es prueba de que están haciendo distinciones de clase en su corazón y predisponiéndose para evaluar la calidad de un ser humano? ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo? ¿Sabes? Tenemos que entender muchas veces, porque se puede cometer el error de pasar de la honra a la adulación. A mí me encanta moverme en honra. Honrar a los hermanos, honrar, por supuesto, en los tres niveles, a los que están por encima de mí en autoridad, a los que están al mismo nivel y a los que están por debajo. Yo creo que el Señor nos enseña a que tenemos que honrar en esos niveles. Y es una honra, ¿verdad? Por eso los pastores muchas veces nos sentamos aquí delante o estamos presidiendo. Es una forma de honra. Pero la adulación no me gusta. Hay cosas que a mí... Por ejemplo, el otro día veo una iglesia, no voy a decir cuál es porque son gente que amamos, pero veo la iglesia y veo cómo está la iglesia y veo que en la fila de delante hay 4 sillones, de estos que te falta el mando de la tele, ¿sabes lo que te digo? Supuestamente esos 4 sillones son para los pastores, ¿no? A mí eso no me gusta, lo digo con el corazón. No me gusta porque yo me quiero sentar en la misma silla que tú te sientes. O que se sienta cualquiera. Entonces, entiendo el concepto de honra, pero tenemos que llevar cuidado con esa especie de adulación que hay ya, que llega a todo eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues claro, a Juana le ponemos un cojincico porque Juana está hecha una atleta y entonces pues tiene que estar cómoda. Pero es normal que podemos hacer algún tipo de excepción por honrar y por ayudar a un hermano. Pero aquí todos ahora cuando traigamos las sillas, por cierto que estamos a punto de traerlas, las sillas nuevas, todas iguales para todos, ¿o no? Claro que sí. Entonces,
¿Por qué? Porque no vamos a hacer discriminación ni distinción de eso. Y el que no está sentado aquí delante es porque no quiere o porque ha llegado tarde, no lo sé. Pero porque la verdad es que también sois animales de costumbre, ¿no? Yo os veo siempre más o menos, sé más o menos dónde estáis siempre todos, sentados. Pero entendéis lo que estoy intentando decir. Año porque está buscando que entra aquí un hombre a la reunión y vemos que es un extraño porque está buscando dónde sentarse o porque es la primera vez que le vemos y entonces le vemos vestido de Versace con un anillo, un Rolex. No sabemos si es cristiano o no es cristiano, pero entonces siéntate aquí, no, uy, esta silla no, vamos a traer una silla, un sofá para que se siente, ¿no? Eso es lo que está Santiago denunciando, ¿verdad? Entonces, resulta que imagínate que como el hombre tiene dinero y lleva un anillo de oro y lleva ropas de alta costura, por supuesto resulta obvio que es rico, porque tú cuando ves a un rico sabes que es rico, ¿verdad? Y también cuando ves a uno que va de Armani del mercado también se nota que es falso, ¿no? O sea, se nota porque se nota. Entonces, imagínate que al ser rico se le ofrece un trato preferente. Es lo que estaba denunciando Santiago. Y se le lleva al asiento, al mejor asiento, lo sientas en el mejor sitio de la reunión. Y al mismo tiempo imagínate que entra un pobre, ¿no? Y que entra justo detrás del rico y que entonces lo empuja. No, tú ponte ahí donde sea. Ay, siéntate en el suelo. Eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia y que Santiago denuncia. Entonces la palabra que utiliza, congregación, tiene mucho que ver con esto, porque esa palabra congregación del versículo 2 es la palabra griega sinagogen, el término que designa la sinagoga. Entonces, fíjate que esta es la única ocasión en todo el Nuevo Testamento que la palabra sinagogen se usa para referirse a una reunión cristiana. Pero es un indicio de la influencia judía sobre las primeras iglesias, ya que en la sinagoga, ¿quién se sentaba adelante? En los mejores lugares, como dice Mateo 23:6, que amaban los primeros asientos en los banquetes y las primeras filas en las sinagogas. ¿Quién eran? Los fariseos, los escribas, eran los que querían sentarse en esos lugares importantes. Entonces, la pregunta de Santiago a los que están mostrando favoritismo es una pregunta retórica, o sea, una pregunta que se sabe cuál es la respuesta. Dice, ¿no hacen distinción entre ustedes y no vienen a ser jueces con malos criterios? O sea, si un juez juzga de manera diferente según la ropa de los acusados, ¿qué está haciendo? ¿No está violando la justicia? Claro, por eso está mal que nosotros como cristianos aceptemos o rechacemos a alguien dependiendo de su apariencia. Un poco más adelante en su carta, Santiago dirige unas fuertes palabras al hombre rico, pero en este punto está reprendiendo a la gente de la reunión por la forma que tratan al rico cuando llega a la congregación y la forma que tratan al pobre. Y este asunto es un asunto que va mucho más profundo que solamente el trato preferencial que se le estaba dando a los ricos, porque se trata de un barómetro, algo que mide el estado del corazón de la congregación. ¿Entiendes? O sea, esta gente estaba más preocupada por el dinero y por las posesiones materiales que por las personas. Y esto era un problema que Santiago sabía que había que corregir. Entonces, en lugar de sentirse atraídos por la gloria del Señor, en esta primera iglesia estaban cautivados por el esplendor del anillo de oro y por las ropas de alta costura. En vez de honrar a Jesucristo, estaban dando sus respetos al rico y despreciando al pobre. En lugar de aceptar a la gente por su fe en Cristo, estaban mostrando favoritismo según la apariencia y el estatus de las personas. Ahora, es triste, pero quiero que sepas esto. Hoy día existen muchas congregaciones, incluso pastores y líderes esclavos de los más poderosos. ¿Por qué? Porque buscan sus diezmos en lugar de buscar la gloria de Dios. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Déjame contarte una historia. Es verídica. Dice que una mujer de un barrio marginal decidió congregarse en la iglesia top de la ciudad. La iglesia top de la ciudad era una iglesia muy grande, todo lujoso.
donde era todo a la última moda, todo tal. Y la mujer fue allí a una reunión y cuando terminó se acercó al pastor. Le dijo, pastor, me ha gustado mucho esta reunión, me gustaría congregarme aquí. El pastor la vio, la miró y dijo, hermana, mejor vaya usted a casa y ayune durante 5 días y si usted sigue sintiendo venir, venga usted, me lo dice. La mujer se fue, ayunó durante 5 días. A la semana siguiente vino otra vez el domingo y se acercó al pastor. Creo que este es el lugar donde me tengo que congregar. Y dice, pero hermana, mira, vamos a hacer una cosa. Métase usted en intercesión 3 o 4 días, orando desde 6 de la mañana a 8. Y si usted ve que usted venga. Entonces se fue, ¿no? Y volvió. Otra vez. Pastor, que creo que este es el lugar donde me tengo que congregar. Y entonces el pastor le dijo, mira, váyase usted ahora y aparte de ayunar y de orar, de verdad, tenga usted ahí un retiro espiritual con su esposo antes de venir aquí. Bueno, pastor, vale. Entonces, a la semana siguiente la mujer volvió. El pastor la vio y dijo, está aquí otra vez, está aquí, además, ¿cómo huele? Entonces le dijo, pastor, dígame, hermana. Dice, hice lo que usted me dijo. He ido a mi casa por 3.ª vez y me puse a clamar a Dios y a orar. Y el segundo día, mientras estaba orando al Señor y clamando al Señor, el Señor me habló y me dijo, no te preocupes si no entras en esa iglesia. Yo también he estado intentando entrar ahí por más de 20 años y no he podido. Amén. Iglesia. No representa. La nación ignora, o mejor dicho, no representa el llamado de la iglesia. No representa el llamado de la iglesia. Ahora, vamos al tercer punto, este sí. La discriminación social ignora a los que Dios ha salvado. Santiago subraya que cuando estamos rechazando al pobre y favoreciendo al rico, los cristianos han deshonrado a la gente que Dios ha salvado. A la gente que Dios ha señalado para una bendición especial, porque son sus hijos. Porque los pobres son preciosos ante los ojos del Señor. La Biblia es clara a este respecto. Isaías 61:1 dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias. ¿A quién? A los pobres. Lucas 7:22, contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les predica el Evangelio. Lucas 6:20 dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Job 5:15 dice, y 16 dice, pero Él salva al pobre de la espada, de sus bocas y de la mano del poderoso. El desamparado, el pobre, pues tiene esperanza y la injusticia tiene que cerrar su boca. Y el Salmo 9:18 dice, pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Y bueno, y ahí hay mucho más en Salmo y sobre todo en Proverbios, ahí habla de todo esto. Ojo, una cosa importante, ni Santiago, ni tampoco los autores y escritores del Antiguo Testamento están diciendo que Dios salva únicamente a los pobres. ¿Ok? Tampoco están diciendo, dando a entender que los pobres automáticamente tienen que ser considerados justos y los ricos injustos. No se trata de eso. Todos estos escritores bíblicos están en sintonía con lo que nos dice Pablo en su carta a los Corintios. Mira lo que dice Pablo porque esto nos abre un poco el entendimiento. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 26 al 31 dice, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil, lo pobre y lo despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. Dice el 29, ¿no? Hasta el 28, venga, sí, leemos hasta ahí. O sea, Dios no ama a los pobres más que a los ricos. Pero está claro que han respondido al Evangelio muchos más pobres que ricos.
Es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que pasar un camello por una aguja, ¿no? Por el ojo de una aguja. El ojo de una aguja, ¿sabéis lo que era, no? Era una puerta pequeñita que había para entrar a las ciudades. Las puertas grandes de las ciudades en aquel entonces no se abrían todos los días. Entonces abría una puerta pequeñita por donde la gente entraba y salía de la ciudad, y era una puerta pequeña, por ahí no entraba un camello. Y eso se llamaba aguja, ¿no? Entonces, Dios no ama a los pobres más que a los ricos, pero está claro que han respondido al Evangelio muchos más pobres que ricos. Algo que se reconocía tan ampliamente entre los judíos, que los pobres eran casi siempre una forma o otra forma de llamar a los cristianos. Entonces, el Evangelio siempre ha tenido un fuerte atractivo para quienes son pobres en bienes materiales. No sé si os ha pasado. A mí hace poco, Ruth y yo estábamos cenando con unos amigos, tienen mucho dinero. Entonces estábamos hablando de nuestra fe, les encanta todo eso. Pero entonces la mujer llega y dice, pero es que yo no tengo necesidad de Dios. ¿Y eso por qué no siento que tenga necesidad de Dios? Yo no necesito nada. Lo tengo todo. Claro. Poner nuestra fe en ese todo que ella considera es edificar nuestra casa sobre arena. Porque ese todo que ella tiene, hoy lo tiene. Pero en cualquier momento viene una circunstancia de la vida. Lo tengo todo, tengo a mis hijos, tengo dinero, tengo una buena situación económica, pero resulta que se te pone mal un niño con una enfermedad terminal y ya tu todo no está. O de repente tu empresa da quiebra y tu todo no está. Entonces, claro, por eso es que siempre ha tenido como el Evangelio un atractivo más fuerte. ¿Por qué? Porque los hombres, los seres humanos, solemos venir a Dios por necesidad. Muy pocos vienen porque les va bien la vida. Por eso Dios sabe cómo hacerse necesario en nuestra vida. Sabe cómo hacer que nosotros le busquemos y estemos dependientes de Él. Porque somos así. Cuando tenemos o nos sentimos empoderados en determinadas áreas de nuestra vida, enseguida tendemos a pensar que no necesitamos a Dios. Entonces, claro, siempre ha habido más pobres que han respondido al Evangelio que ricos. Esto no significa que los pobres van a ser salvos, solamente los pobres. Ni significa tampoco que haya algo bueno o de mérito en ser pobre. Cuidado con esto. No es nada meritorio ser pobre. De hecho, Dios no quiere que seas pobre. Dios quiere que seas rico y que sobreabundes en todo. ¿Para qué? ¿Para ti mismo? No, para que podamos compartir con otros y para que podamos extender el reino de Dios. Pero yo creo que lo que está denunciando Santiago aquí es más algo que tiene que ver con la actitud de nuestro corazón. Entonces, ser pobre. De hecho, tenemos que tener una actitud de avanzar, de crecer, de poder tener, pero no solamente... Mira, no es tener, el tema es ¿para qué quieres tener? Eso es lo que el Señor está siempre trabajando con nosotros, porque no quiere que nos desviemos del propósito. Él quiere que tú tengas cubiertas todas tus necesidades. Él dice que viste a los pájaros, que viste a las flores del campo, que ni aun Salomón se vistió como uno de ellos, y que cómo no va a darte a ti lo que tú necesitas si eres su hijo. Pero Él quiere tu corazón. Él quiere nuestro corazón. Entonces, eso es lo más importante. Entonces, no significa que los ricos no puedan ser salvos y que el pobre es automáticamente salvo. Pero lo que sí demuestra es que los pobres no estaban en ese momento en desventaja con los ricos. ¿Por qué? Porque veníamos de una cultura judía, donde los más poderosos eran los que tenían la ley, eran los escribas, los fariseos, y parece que el pueblo estaba un poco relegado y como que les costaba más, ¿verdad? Entonces dice, Santiago lo está diciendo aquí, oye, cuidado que la salvación no solamente es para los poderosos, sino que también es para los pobres. El Evangelio demuestra que quienes son casi siempre rechazados por el ser humano resultan ser elegidos por Dios, como hemos leído en lo que
Pablo nos dice en Corintios. Entonces, este tercer punto dice que no podemos ignorar a aquellos que Dios ha salvado. En este caso, aquellos que quizá son más desfavorecidos. Son hijos de Dios. Aquellos que quizá no tienen una condición, un estatus como el que tú tienes, pero ellos son amados por Dios. Amén. Y no podemos discriminar. El cuarto es que la discriminación social es incongruente. En este contexto donde Santiago escribe, es incongruente por la actitud que tenían los ricos. Él continúa, Santiago, su argumento recordando a los que leían su carta que ellos estaban mostrando un trato especial precisamente ¿a quién? A esa clase de personas que estaban abusando de ellas. Entonces, para aclarar lo que está intentando enseñarle, hace tres preguntas. La primera pregunta es, ¿quién los está oprimiendo? O sea, Santiago le está rogando a sus lectores que pongan atención al sufrimiento que están experimentando y que vean o que identifiquen cuál es la fuente de ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque eran los ricos los que estaban oprimiendo. Dice en el verso 6, en esencia, lo que está preguntando, ¿no son los causantes de su sufrimiento esa clase de gente que ustedes están adulando en sus reuniones? Según el Antiguo Testamento, la opresión de los ricos a los pobres era una situación conocida en Israel. Ahí vemos en Amós, en Miqueas, en Zacarías, denuncian esa opresión. El escritor de Hebreos reconoce que este tipo de opresión también lo había experimentado mucha gente en tiempos del Nuevo Testamento por su fe en Cristo. Dice Hebreos 10:32, dice, pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, o sea, haber recibido el Evangelio, soportasteis una gran lucha de padecimientos, por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tentados así, porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. O sea, aquí vemos cómo está describiendo el escritor de Hebreos un escenario donde los pobres estaban despojando de sus bienes a los más pobres. Esto era así. Entonces, Santiago le hace esa pregunta a ellos, oye, ¿no estáis adulando a aquellos que os están oprimiendo? Luego la segunda pregunta que hace es, aquellos que os arrastran, ¿quién os arrastra a los tribunales? ¿Sabes? Los ricos no solamente estaban oprimiendo a los cristianos, sino que también litigaban en su contra y trataban de robarles por medios legales. O sea, lo que pasaba en ese tiempo es que los ricos, a través de llevarlos a los tribunales, les quitaban las pocas posesiones que tenían. Había todo un mundo corrupto ahí y los arrastraban a los tribunales para demandarlos. ¿Os acordáis del juicio de Esteban, que culminó en su martirio y su muerte? Dice que se presentaron testigos falsos. Había toda una corrupción. Jesús advirtió a sus discípulos que esperaran esta clase de trato. Dice Mateo 10:17, pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en las sinagogas y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Tremendo este tiempo que estaban viviendo. Entonces, sin darse cuenta, estos creyentes a los que Santiago les está escribiendo, estaban complaciendo a la misma gente que les causaba dolor. Más adelante Santiago reprende en el capítulo 5 a los ricos por este maltrato a los pobres. Ya lo veremos más adelante, pero probablemente, y quiero que entiendas, los destinatarios de la carta de Santiago no eran ni ricos ni pobres, eran gente de clase media. De modo que estos cristianos de clase media eran culpables de oprimir a los pobres y al mismo tiempo estaban siendo oprimidos por los ricos. O sea, en otras palabras, estaban dando el mismo trato que recibían. La otra pregunta que hace es, ¿quién blasfema el buen nombre invocado sobre ustedes? O sea, los ricos no solamente oprimían a los cristianos y los arrastraban a los tribunales, sino que también despreciaban a aquel a quien los cristianos amaban, adoraban y servían. Cuando revisamos estos tres puntos de Santiago, Homer Ken hace un resumen que me gusta mucho. Dice, Santiago, para que entendamos, Santiago no estaba denunciando la riqueza en sí, ni tampoco estaba proponiendo una discriminación a la inversa, o sea, en la que los pobres fueran favorecidos en detrimento de los ricos. Santiago estaba argumentando en contra del favoritismo de cualquier tipo, mostrando lo moralmente inapropiado de la discriminación que sus lectores estaban llevando a cabo.
puede resultarnos útil comprender que Jesús lo usó cuando se refería al término ricos, en el mismo sentido que el Señor Jesús lo usó cuando se refería a los que confían en las riquezas. O sea, yo puedo ser rico y tú también. Ahora, ¿qué es lo que Dios no quiere que seamos? No quiere que seamos aquellos que ponemos nuestra confianza en las riquezas. No quiere que seamos aquellos que amamos las riquezas. O sea, Él quiere que pongamos nuestra confianza en Él, que le amemos a Él por sobre todas las cosas. Pero Él no tiene ningún problema en que tú tengas mucha economía, mucha riqueza. El Señor quiere que tengas riqueza si Él tiene tu corazón. Amén. Entonces, lo que está denunciando aquí como rico Santiago, yo creo que tiene que ver más con esto, con aquellos que confían en las riquezas. Dice que, ¿cuál es la raíz de todo mal? El amor al dinero. Ahora, llegados hasta aquí hemos visto este cuarto punto. Ahora vamos a ver el quinto. La discriminación social es indiferente al carácter de la ley del amor. Digo conmigo, amor. En esta parte del argumento de Santiago, él saca el problema de la discriminación social de la categoría de un simple desliz. Porque, ¿sabes? Muchas veces esto de la discriminación social no caemos en cuenta. Entonces Santiago quiere señalar algo muy importante, porque somos muy dados a discriminar en nuestro día a día, pero él quiere enfatizar que no es un simple desliz discriminar por raza, por edad, por logros, por todo eso que hemos dicho. Y lo ubica en el círculo de la transgresión. Digo conmigo, es pecado. O sea, Santiago declara enfáticamente que el maltrato hacia el pobre es una violación de la ley de Dios. Ley que identifica con la palabra, con la escritura, ahí en el versículo 9. O sea, Santiago considera cualquier violación como pecado y transgresión. En otras palabras, los que practican el prejuicio y la discriminación no solo son desconsiderados, como tú puedes, sino que son transgresores de la ley. Son pecadores de la pradera. Ahora, ¿a qué ley se refiere Santiago? Se refiere, hemos leído ahí en el texto, se refiere a la ley real. ¿Cuál es esa ley real? Pues él mismo la define. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, esta ley del amor es la ley del reino de Dios. La ley que el Señor Jesucristo promovió durante su ministerio en la tierra. En una ocasión, un fariseo que también era doctor de la ley se presentó delante de Jesús con una pregunta difícil para hacerlo tropezar. Y le dijo en Mateo 22, verso 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? La respuesta de Jesús es esta, mira. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces la definición que Santiago está presentando aquí de la ley real es una cita directa de las palabras de Jesús. Nuestro Señor tomó estas palabras de dos declaraciones del Antiguo Testamento. La primera declaración se encuentra en Deuteronomio 6, 4 y 5 y define nuestras responsabilidades verticales. Di conmigo, vertical. Dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta declaración cubre los 4 primeros mandamientos de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque la persona que ama al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, no va a tener dioses ajenos delante del Señor. No se va a hacer imagen ni se va a postrar a adorarlas. No va a tomar el nombre de Dios en mano y también va a guardar un día a la semana para dedicárselo al Señor. ¿Sí o no? Ahora, la segunda declaración define nuestras responsabilidades horizontales. Di conmigo, horizontal. Y se encuentra en Levítico 19, 18. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Más bien amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Esto se repite también en el Nuevo Testamento. Jesús lo vuelve a repetir en Lucas 10:27. Pablo lo repite en Gálatas 5:14. Y esta declaración cubre los últimos 6 mandamientos de los 10 mandamientos. La persona que ama a su prójimo como a sí mismo honrará a su padre y a su madre, no matará, no cometerá adulterio, no robará, no levantará falso testimonio en contra de un hermano, ni codiciará nada de su prójimo. Amén. En la parábola del buen samaritano, Jesús explicó claramente que nuestro prójimo es cualquier ser humano que tenga necesidad y que tenemos oportunidad de ayudar. Y fíjate por qué él en Juan 15:12 eleva el estándar del amor al prójimo de un amar como nosotros, como amarnos como a nosotros mismos, a un amar como él nos ha amado. Esta es la verdadera ley, la ley real, la ley suprema de todo el reino de Dios y la ley suprema de las relaciones humanas. Y esta ley está dada por el Rey mismo, Jesucristo, que incluye el resto de mandamientos sobre las relaciones humanas. Amén. Así que fallar en un mandamiento, dejar de tratar al prójimo como a uno mismo, es ser culpable de la ley del amor de Dios. ¿Cuál es en magnitud y en resultados? Por supuesto, no está diciendo que todos los pecados son iguales en magnitud y en resultados. Porque tú vas por la calle y discriminas a alguien que va mal vestido y no tiene las mismas consecuencias que si yo adultero. Pero el pecado es el pecado. No tiene las mismas consecuencias, por supuesto. Son mucho más graves las consecuencias. Pero sigue siendo pecado. Es lo que está diciendo. O sea, nos está señalando que el incumplimiento de uno de los mandamientos pone al infractor en la misma categoría que cualquier otro transgresor. Quien hace un buen ejemplo de esto es Dwayne L. Moody. Él comparó la ley de Dios con una cadena. Una cadena de 10 eslabones suspendidos, donde un hombre está agarrado a esa cadena sobre un precipicio. Dice, si todos los eslabones se rompen, ¿qué pasa? El hombre caerá y morirá. Si se rompen 5 eslabones, el hombre caerá y morirá. Y si se rompe uno, de la misma manera, el hombre caerá y morirá. Dice Matthew Henry, la unidad de la ley emana de la unidad del legislador, en este caso de la unidad de Dios. El mismo Dios promulgó tanto el 7º mandamiento, no cometerás adulterio, como el 6º, no matarás. De modo que violar cualquiera de los dos es violar la ley del amor hacia el prójimo. Es ilógico pensar que alguien pueda obedecer uno de los mandamientos y violar cualquier otro con total impunidad. Puede que una persona nunca haya matado a nadie ni haya sido infiel en su matrimonio, pero el albergar resentimiento contra un hermano o hermana hace que esa persona se convierta en transgresora. El prejuicio nos hace culpables. Wow. La verdad más grande que Santiago enseña es que una persona puede aparentar ser muy buena en todos los aspectos y aún así, sin darse cuenta, estar echando a perder todo frente a Dios por una falta. Alguien puede aparentar ser moral en sus acciones, en su forma de hablar, fiel en su adoración, pero quizás sea orgulloso. Quizás sea alguien que hace acepción de personas, o que juzga a los demás, o que sea inflexible, o que sea alguien que no muestra sentimientos. Y cuando las cosas son así, su supuesta bondad se echa a perder por todo esto. Llegados aquí, llegamos al último punto para terminar. La discriminación social ignora el juicio futuro. Santiago 2:12 está diciendo, en otras palabras, así hablad y así proceded como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. O sea, continúen hablando y actuando como quienes serán juzgados por la perfecta ley de la libertad. Santiago enfoca de nuevo nuestra atención en su tema central, el tema central de la carta de Santiago, que es la integridad. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que decimos debe ir acompañado de acciones. Nos recuerda que enfrentamos, o que vamos a enfrentar, mejor dicho, un juicio en 3 áreas de nuestra vida.
¿Vamos a ser juzgados por nuestras palabras? Mira que tienes al lado. Ay. El corazón de los cristianos aquí se había manifestado, ¿por qué? En preferencia a los ricos, en oposición a los pobres. También vamos a ser juzgados por nuestras acciones. Debemos conducirnos como quienes algún día serán juzgados por la perfecta ley de la libertad. Y también por nuestras actitudes. O sea, ¿qué va a ser juzgado? Nuestras palabras, nuestras acciones, pero también va a ser juzgada nuestra actitud. Cuidado porque a veces tenemos buenas acciones, buenas palabras, pero no tenemos buena actitud. El escritor de Hebreos dice en Hebreos 4:13, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La regla con la que vamos a ser medidos es, dice Santiago, la ley de la libertad. O, como dice otra versión, la ley que nos hace libres. Un término que Santiago ya ha usado o lo ha usado como un sinónimo de la palabra de Dios, ¿no? Parece una incongruencia, ¿verdad? Parece una contradicción. ¿Cómo puede llamarse ley de la libertad? ¿No se supone que la ley restringe la libertad? ¿Sabes qué? Para los que creemos, la ley no restringe la libertad. Tú dices, ¿cómo es esto? Los hijos de Dios florecemos en la libertad de la ley del amor. El cristiano no vive en el miedo de la ley, sino que vive en el gozo de los principios de la palabra de Dios. Entonces, mientras que tú y yo permanezcamos dentro de los límites de su palabra y de sus principios, vamos a disfrutar de una completa libertad. Pero en el momento en que cruzamos uno de esos límites, nos convertimos en esclavos del pecado y perdemos la libertad. Hay dos maneras de vivir en el mundo. O eres esclavo del pecado o eres esclavo de Cristo. O sea, todo el mundo sirve a alguien. Todo el mundo sirve a algo. Algo que te esclaviza. Y hay dos maneras de vivir, o esclavo de Cristo o esclavo del pecado, o esclavo del sistema de este mundo. Yo elijo ser esclavo de Cristo. Amén. Porque además Él me compró no para hacerme esclavo, sino para hacerme libre. Y en esa libertad yo decido hacerme su esclavo. ¿A dónde iremos? Dijo Pedro, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Ahora estoy en el redil y no me quiero salir. ¿Y tú? Así que mientras permanezcamos dentro de ese redil, vamos a disfrutar de la libertad, del amor de Cristo. Santiago termina su sermón sobre la discriminación con una nota triunfante en el versículo 3. Misericordia, juicio sin misericordia contra aquel que no hace misericordia. La misericordia se gloria triunfante sobre el juicio. Dice Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Mateo 6:14-15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Mateo 7:1-2 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis, se os medirá. Y sigue diciendo, ay, no, es que ¿cómo sigue Mateo 7, verso 3? Creo que es cuando dice, no te pares en la paja del hermano sin echar cuenta de la viga que hay en tu ojo. ¿Verdad? Obviamente, Santiago no está diciendo que Dios va a rechazar a los creyentes en el juicio final. No se trata de esto. Todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y hemos nacido de nuevo, ¿a dónde vamos? Al cielo. No está hablando de ese juicio para condenación. Cuando los cristianos estemos frente al tribunal de Cristo, nuestra salvación no es lo que va a estar en juego. Pero sí que vamos a rendir cuentas de las obras que hayamos hecho en la carne, hayan sido buenas o malas. Mira lo que dice 1 Corintios 5:10. Porque todos nosotros, si dice todos nosotros, ¿a quién le está escribiendo Pablo? ¿A quién le escribe Pablo? A los corintios. ¿Y los corintios quién eran?
eran cristianos, ¿verdad? Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Mira que tienes al lado, o sea que hay recompensa. Yo creo que el chalet de Pablo va a ser más grande que el mío, ahí arriba en el cielo. Pero vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y es cuando va a decir, Ginés, ¿qué hiciste con los dones que te di? Y con los talentos que te di. Mari, ¿qué hiciste con esos talentos que te di? ¿Qué has hecho con ellos? Cuéntame. Como la parábola de los talentos, ¿verdad? Y ahí, pues, seremos recompensados según lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Por supuesto, esto no es salvación por obra, no estoy hablando de eso. Simplemente está en la misma línea de todo el argumento de la enseñanza de Santiago, de si decimos algo, tiene que ir acompañado ¿de qué? De obras. Entonces, el punto que Santiago enfatiza casi en cada página de su carta es que tú y yo demostramos la realidad de nuestra fe por medio de nuestra manera de vivir. Los que hemos cambiado de verdad por la gracia de Dios, hemos tenido cambios drásticos en nuestras actitudes hacia los demás, ¿o no? Ya no vemos a la gente según su distinción, según su clase social. Ya no vemos a la gente por su religión, o vemos a la gente por su forma de vestir, o vemos a la gente por su país, o por todas esas cosas. Ya no hacemos distinciones de clase porque el milagro del nuevo nacimiento ha cambiado radicalmente nuestra perspectiva, nuestra forma de ver al ser humano. ¿Sabes por qué te estoy predicando esto? Porque el otro día una persona del pueblo que no es cristiana se acercó a mí y me dijo, tío, ¿cómo vas tú con esa gente? ¿Cómo te paras a hablar con esa gente? Tú no sabes que eso están metidos en no sé dónde y eso son no sé cuántas, eso no sé cuántas. Digo, wow. Yo me imagino a Jesús, ¿verdad? Cuando iba con los publicanos, cuando se dirigía a una ramera, cuando decían que era un glotón, un bebedor, un comilón. Cómo la gente etiqueta a determinadas personas, ¿verdad? Y lo dañadas que están esas personas. Pero yo voy a seguir acercándome a todos, no a unos o a otros, sino a todos, ¿verdad? Y sabes, hemos comenzado esta enseñanza con la historia del autobús, ¿te acuerdas, verdad? Ese autobús, y quiero terminarla en un vagón de metro en Nueva York. En su libro, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, Stephen Covey nos habla de una experiencia que tuvo y esta experiencia le provocó un cambio de paradigma, un cambio de mente, de mentalidad, un ajuste drástico de su actitud. Él dice en su libro, recuerdo un domingo por la mañana en el metro de Nueva York, la gente estaba tranquilamente sentada leyendo el periódico, otros estaban perdidos en sus pensamientos, otros estaban descansando con los ojos cerrados. La escena era una escena tranquila y pacífica. Entonces de pronto entraron en el vagón un hombre y sus 2 hijos. Los niños eran aproximadamente entre 5 y 10 años. Estos niños empezaron a corretear y estaban alborotando ingobernables por todo el vagón y de inmediato el clima de paz y de tranquilidad se modificó. El padre se sentó junto a mí, apoyó su cabeza en la ventanilla y cerró los ojos. Aparentemente el padre estaba ignorando y abstrayéndose de la situación y de todo lo que estaban liando sus hijos allí. Los niños vociferaban de aquí para allá, pegando gritos, arrojando objetos al suelo, incluso arrebataban los periódicos a la gente. Era algo muy molesto. Llegué a pensar que estos niños eran unos maleducados. Pero el hombre sentado junto a mí no hacía nada, el padre. Resulta difícil no sentirse irritado al ver que el padre... Yo no podía creer que fuera tan insensible, con estos 2 maleducados alborotando todo el tren. Yo no podía creer que fuera tan insensible como para permitir que sus hijos corrieran salvajemente, sin impedir y sin asumir ninguna responsabilidad.
me di cuenta que las otras personas que estaban allí sentadas sentían igualmente lo mismo que yo, o sea, se sentían irritados por la actitud de los niños. De modo que viendo que nadie hacía nada, finalmente, con lo que me parecía una paciencia desmedida, me volví hacia el padre y le dije: caballero, sus hijos están molestando a muchas personas. ¿No podría usted controlarlos? El hombre alzó los ojos como si solo entonces hubiera tomado conciencia de la situación y dijo con suavidad: creo que tiene usted razón. Supongo que yo tendría que hacer algo. Pero volvemos ahora mismo del hospital donde su madre ha muerto hace menos de una hora. No sé qué pensar. Y supongo que tampoco ellos saben cómo reaccionar. Nos avergonzamos, ¿verdad? Junto con Stephen Covey. Y también por todas esas veces que quizá hemos juzgado insensiblemente a los demás. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Señor, a que tenemos que guardarnos de todo tipo de discriminación, Señor. Que podamos, Señor, reflejar tu amor, la ley perfecta del amor a todos. Señor, ayúdanos porque esto es algo que no podemos alcanzar en nuestras fuerzas, pero gloria a Dios, como dijo Pablo en ese maravilloso capítulo 7 de Romanos cuando tenía esa lucha. Terminó diciendo: pero glorias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Aquel que hace posible que ahora nosotros podamos operar en ese amor, en esa ley perfecta del amor, Señor. Yo te doy gracias por todo, Señor, y bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén.